Se supone que hoy otra vez estaremos cerca de los 100 grados y probablemente son las 10 de la mañana y apuesto a que ya estamos arriba de 90. Y aunque esa zanja ha estado abierta toda la noche desde que la acabé anoche, todavía hay 60 grados en el fondo de esa zanja. Así que una vez que coloque dos tramos de 120 pies de tubería y una vez que lo meta a la casa y lo rellene, probablemente estará en los 50 grados en el fondo de esa zanja, lo que significa que el aire que entra a la casa debería estar entre finales de los 50 y principios de los 60 grados. La pregunta que tengo es si dejamos ese ventilador encendido todo el día. 120 pies serán suficientes para atraer el aire, especialmente en un día como hoy que hace más de 100 grados, pero para atraer ese aire, enfriarlo, y que para cuando llegue a nuestra casa esté lo suficientemente fresco como para hacer una diferencia. Así que este verano ha sido uno de los veranos más calurosos que hemos vivido aquí en el Red Poppy Ranch. Y sin importar en qué parte del mundo estés, no solo es uno de los veranos más calurosos, sino también uno de los veranos más caros en cuanto al costo de la electricidad. Así que aunque vivimos completamente fuera de la red y tenemos una pequeña unidad de aire acondicionado portátil que usamos cuando los días superan los 100 grados, sigue siendo una carga para nuestro sistema solar. Y francamente, nuestra pequeña unidad de aire acondicionado no se da abasto cuando las temperaturas simplemente no bajan como normalmente lo hacen. Así que en 1997, cuando conocí al abuelo de mi esposa por primera vez, él estaba construyendo una casa de adobe en los desiertos del sur de Arizona. Y las temperaturas allá abajo son aún más extremas, y él hablaba de esta idea de excavar en la tierra y usar la temperatura constante de la superficie terrestre para enfriar tu casa. Ahora la gente llama a esto aire acondicionado Amish, lo llaman tubos subterráneos. En ese entonces, él solo decía que es un proceso de enterrar una tubería lo suficientemente profunda en la tierra y quizá usar un pequeño ventilador como este para hacer pasar el aire por las tuberías, enfriar ese aire y luego llevarlo a la casa. Así que voy a averiguar qué tan bien funciona realmente este sistema. He pensado en esto durante muchos años y, en lo que a mí respecta, este es el mejor momento para descubrir si realmente funciona. Esto al final va a costar alrededor de $650, y el precio de cualquier cosa hecha de petróleo está subiendo literalmente día con día. Pero una inversión de $650 debería ser una inversión única, y si lo hago bien, debería durar el resto de nuestra vida. Y literalmente debería ser un proceso de activar un interruptor, lo que va a prender este ventilador y solo esperar a que la casa se enfríe. Así que lo primero que voy a hacer es cavar una zanja de unos 2 metros de profundidad, donde la temperatura debería ser constante a unos 16 grados centígrados. Luego voy a colocar dos tubos de PVC de 10 centímetros hacia nuestra casa. Después voy a rellenar la zanja, luego instalar este ventilador y ver qué tan bien funciona esto. Si esto no funciona, habré perdido $650, pero si esto funciona como creo que va a funcionar, esto nos va a cambiar la vida. Y nuestra pequeña unidad de aire acondicionado portátil va a quedar fuera. Bien. Sujétalo aquí mismo en esta mancha blanca. Solo sosténlo en tu mano hasta que llegue a 100. Dime cuando llegue a 100 pies. No, necesito llegar a 100 ahora. Parece demasiado simple para ser verdad, pero ¿es realmente posible que pueda cavar y enterrar una tubería y mantener mi casa fresca durante años? Bueno, soy escéptico por decirlo menos, pero estoy dispuesto a correr el riesgo y en este punto ni siquiera sé con certeza si esto va a funcionar, pero voy a confiar en las matemáticas, hacer el trabajo y ver qué pasa. Okay, I gotta go from here to there. I can do that part. Una vez que Cedar me ayudó a planear la mejor manera de meter esta tubería a la casa, ahora necesito conseguir la excavadora y empezar a cavar una zanja de hasta 2 metros de profundidad.
Hay una tubería de agua aquí en el patio delantero que voy a tratar de evitar lo mejor posible, y por esa razón, los últimos 6 metros de la tubería que entra a la casa la voy a dejar a una profundidad de 1,20 m en vez de 2 metros. Así que, de nuevo, justo aquí junto a la casa, esta primera zanja solo va a tener 1,20 m de profundidad, y una vez que sepa que ya pasé la línea de agua, voy a excavar hasta los 2 metros de profundidad en todo el tramo de 30 metros y ver qué pasa. El perro de Cedar Bandit viene a inspeccionar mi trabajo y darme su aprobación. Bandit es un Idaho Shag y no pierde pelo como Willy y Ruby, así que siempre está un poco más calientito que los demás en la casa. Así que si puedo enfriar la casa, definitivamente va a apreciar el esfuerzo, pero mientras tanto estoy tratando de hacer la zanja lo más nivelada posible. Así que cuando ponga la tubería en el suelo, todo lo que tengo que hacer es cubrir ligeramente la tubería y luego rellenar. Así que este es el momento en el que bajo de 1,20 m a 1,80 m y estoy un poco preocupado porque todavía podría golpear la línea de agua, ya que está justo aquí en el suelo en algún lugar, pero si recuerdo bien, está lo suficientemente lejos de donde estará esta zanja como para que no deba tener ningún problema. Pero a partir de este punto la zanja debe tener al menos 1,80 m de profundidad, y aunque me estoy topando con algunas piedras aquí y allá, hasta ahora todo bien, parece que todo va a salir bien. Antes de mudarnos de Arizona a Idaho en 2015 pasé una buena parte de mi vida profesional como plomero de reparaciones. Y rutinariamente tenía que meterme en zanjas como esta, y si era más profunda que mi cintura, normalmente ponía apuntalamiento para prevenir posibles derrumbes. Pero como tenemos tanta arcilla en nuestro suelo aquí en Idaho, es menos probable que las zanjas se derrumben, pero aún así, no me gusta la idea de estar en una zanja que me llegue hasta los hombros de profundidad. Una vez que excavo la zanja, trato de meterme al fondo con un rastrillo para nivelar todo y quitar cualquier piedra grande. Y ya puedo notar cuando estoy en la zanja que está bastante más fresco allá abajo en la tierra que en la superficie. Así que todo parece tener sentido, pero aún hay una parte de mí que es muy escéptica.
Cada mañana salgo a alimentar a los animales y los primeros que reciben comida son nuestros dos gatos, y los cuervos ya descubrieron dónde se guarda la comida de los gatos. Se supone que hoy otra vez estaremos cerca de los 35 grados, y probablemente son las 10 de la mañana y apuesto a que ya estamos por encima de los 32 grados. Y aunque esa zanja ha estado abierta toda la noche desde que la acabé anoche, todavía hay 16 grados en el fondo de esa zanja. Así que una vez que coloque dos tramos de 36 metros de tubería y una vez que lo meta a la casa y vuelva a tapar la zanja, probablemente estará en los 10 grados en el fondo de esa zanja, lo que significa que el aire que entra a la casa debería estar entre los 13 y 16 grados. La pregunta que tengo es si dejamos ese ventilador funcionando todo el día, ¿serán suficientes 36 metros para atraer el aire, especialmente en un día como hoy que hace más de 38 grados? Pero para atraer ese aire, enfriarlo y que, para cuando entre a nuestra casa, esté lo suficientemente fresco como para marcar una diferencia. De nuevo, ya investigué. Siento que 36 metros deberían ser suficientes. Solo estoy ansioso por ver cómo va a funcionar esto. Si tuviera que ir a comprar un aire acondicionado que enfriara una casa de 185 metros cuadrados en este momento, tengo que pensar que costaría más de $10,000, tal vez hasta $12,000. Así que pensar que podría gastar $700 y evitar la necesidad de un aire acondicionado así sería enorme. Pero de nuevo, como soy contratista de profesión, en el fondo de mi mente sigo diciéndome que no puede ser tan sencillo. A estas alturas, otras personas ya lo habrían hecho si fuera tan sencillo, pero como dije, por $700 estoy dispuesto a hacer un conejillo de indias. Consideré extender esto de 120 pies hasta 150 o incluso 180 pies, pero en lugar de hacerlo más largo decidí duplicar los tubos. Y de nuevo, el ventilador que estoy usando es de velocidad ajustable, así que puedo bajarle la velocidad para dejar que el aire se enfríe si lo necesito durante el proceso. Este es el final del recorrido y estoy tratando de llevarlo hasta la cerca. Incluso podría pintarlo con aerosol para tratar de ocultarlo un poco. En el punto más bajo de ambos recorridos, estoy perforando agujeros en la parte inferior de la tubería y envolviendo una malla de aluminio alrededor para permitir que cualquier condensación que pueda entrar en las tuberías pueda drenarse. Una vez que esté instalado lo voy a cubrir con gravilla.
En lugar de usar tubería cédula 40, que está muy cara en este momento, o usar tubería cédula 20, que creo que es un poco demasiado delgada, opté por usar lo que se llama tubería para riego de 125 psi y está justo entre las dos y tiene conexiones de inserción con sellos de goma que requieren un poco de lubricación antes de ensamblarlas a golpes. Así que ahora que ya puse la primera línea en la zanja, cubrí cada extremo con unas bolsas de supermercado viejas para evitar que entre tierra en la tubería lo más posible. Y ahora estoy tratando de ver cómo puedo acercarla lo más posible a la cerca. Y como dije antes, probablemente pinte la tubería con aerosol para tratar de que se mezcle con todo lo demás que está aquí. Así que este es el otro extremo, el más cercano a la casa, y aquí es donde hago la transición de 6 pies a 4 pies. Estoy usando un par de codos de 90 grados como una junta articulada para darme el ángulo que necesito para meterlo a la casa. Una vez que rellene todo, entonces veré la mejor manera de meterlo a la casa y distribuirlo correctamente. No he trabajado muchas veces con estas conexiones de inserción en mi carrera profesional como plomero, así que estoy aprendiendo un poco mientras avanzo aquí, pero la teoría que tengo es que es mejor conectarlas todas aquí arriba, en terreno plano, antes de ponerlas en la zanja y potencialmente meter tierra en el fondo de la tubería. Ahora que tengo todo sobre la zanja, estoy usando algunas palas y rastrillos para mantener todo en su lugar, así puedo cortarlo a la medida y asegurarme de que todo esté como debe antes de usar un poco de hilo de enfardar y bajarlo a la zanja. Porque este es el extremo más bajo, como puedes ver, donde bajé el extremo que tiene las líneas de drenaje de condensación hasta el fondo. Y de nuevo, una vez que tenga todo en su lugar, voy a poner un par de bolsas de grava fina sobre estos drenajes, así que tiene suficiente espacio para dejar salir cualquier agua que potencialmente llegue aquí. Pero si hago bien mi trabajo, realmente no debería haber mucha agua que llegue a meterse en la tubería. Así que este es el último tramo de tubería que necesito instalar antes de poder empezar a cubrir toda la tubería y luego comenzar a prepararme para rellenar.
Bien, así que todo lo que me queda por hacer es hacer una conexión aquí, poner un poco de grava alrededor de los desagües en el otro extremo allá, cubrir la tubería antes de empezar a rellenar con la excavadora. Tengo que hacer algunas cosas más, pero el resto de esto debería ir bastante rápido. La parte difícil ya está hecha. Meter esa tubería ahí fue la parte más difícil de todo este trabajo. Todavía no estoy completamente convencido de que esto vaya a funcionar tan bien como las matemáticas dicen que debería funcionar, pero voy a confiar en el proceso y ver qué pasa. Terminé usando un total de 14 tubos de 20 pies, así que son 280 pies de tubería, lo cual debería ser suficiente tubería bajo tierra para enfriar el aire. Eso debería ser más que suficiente para enfriar el aire lo necesario y marcar una diferencia en nuestra casa, y de eso se trata esto. En total, he gastado alrededor de $700 en todas las conexiones y la tubería. Y de nuevo, si esto funciona, es un gasto único. Nunca tendré que volver a gastar dinero en eso mientras proteja la tubería y me asegure de que no se dañe ni entre agua ni nada por el estilo en la tubería. No se me ocurre ninguna razón para que eso suceda, así que voy a seguir trabajando en esto. De hecho, para el próximo video esto estará totalmente y completamente terminado, pero me lo voy a guardar hasta el siguiente video que publiquemos porque esta noche es nuestro rodeo anual. Tenemos un rodeo nocturno cada año, un rodeo de pueblo. Nuestro pequeño pueblo probablemente triplica su tamaño en un fin de semana como esta noche y mañana por la noche, y pasan muchas cosas divertidas. Y por más que intento quedarme aquí en nuestro pequeño lado de la montaña, voy a bajar al pueblo y encontrarme con Cedar y todos los niños allá abajo. Ahora mismo, Cedar y los niños están en un desfile. Tenemos muchos desfiles en esta época del año por muchas razones diferentes, y Cedar y los niños están sentados viendo el desfile, y voy a reunirme con ellos en el campo de rodeo, y vamos a comprar algo de comida de carnaval, y probablemente ver a Callie y Reed subirse a algunos juegos mecánicos. Y va a ser una noche divertida, así que voy a dejar de trabajar por ahora. Voy a entrar a la casa, arreglarme y me voy a ir al pueblo, pero mientras tanto, cuídense mucho allá afuera. Si no vives en un pueblo pequeño, deberías hacerlo, solo por razones como ir a un rodeo. Si nunca has ido a un rodeo, deberías buscar uno e ir. Cuídense, nos vemos pronto. Si miras por encima de mi hombro izquierdo, puedes ver todas las malezas con las que lidiamos constantemente en el verano. Y hoy he estado pensando en conseguir una desbrozadora autopropulsada de operador a pie desde hace ya un tiempo. Pero no son baratas, y además de eso, son muy pesadas, y me preocupa que en las laderas no voy a poder llevar esa desbrozadora a los lugares donde la necesito. Y anoche, en Marketplace, me encontré con esta desbrozadora Drex 675 de empuje. No sé cuál es el nombre correcto para esta cosa. Y solo se había usado 3 veces, y pude comprarla por aproximadamente el 40% del precio de venta. Y vi un par de videos sobre este modelo en particular, y siento que esto podría ser la solución a mis problemas. Con todo el tiempo que he pasado usando mi desbrozadora por aquí, de hecho, la desbrozadora Eco que tengo es una recortadora de ramas, una recortadora de árboles. Es una desbrozadora, y también tiene la hoja de sierra para los árboles pequeños y cosas así que puedes cortar, pero simplemente me lastima mucho los brazos y los codos. Mientras más envejezco, cada vez me interesa menos ponerle tanta presión a mis codos, porque parece que durante los siguientes días me molesta. Así que esta desbrozadora de empuje de DR espero que sea la solución a mi problema. Necesito ponerle un poco de gasolina. Voy a revisar el aceite. Además, podría agregar que este motor ya no requiere cambios de aceite. Supuestamente, la forma en que filtra el aire que entra al motor es mucho más limpia, así que todo lo que tienes que hacer es agregarle un poco de aceite de vez en cuando, pero ya no requiere servicios de cambio de aceite. Voy a cambiar el cable de esta cosa rápido. Le voy a poner un poco de gasolina. Voy a llevarlo aquí arriba a la colina y ver qué tipo de daño puedo hacer con esta cosa.
Es un arma de doble filo por aquí porque necesitamos mucho la lluvia, pero con la lluvia vienen estas malezas fuera de control. Y durante años he tratado de encontrar la mejor manera de controlar las malezas. Y de nuevo, paso mucho tiempo usando mi desbrozadora, pero si puedo encontrar algo como este pequeño Drex 75 para minimizar el trabajo, sería increíble. Llevé el aparato a dar una vuelta por la propiedad tratando de derribar todos los grandes cardos y cualquier cosa que pudiera ser un desafío, y funcionó muy bien. Y la única vez que tuve un problema fue cuando lo puse inclinado. Cuando ponía el pequeño Drex 675 inclinado, el aceite debía estar subiendo a la parte superior del motor y salía bastante humo, así que tenía que tener cuidado al hacer eso. Pero salvo cuando lo ponía inclinado, funcionó increíblemente bien. Y puedo ver que esto es algo que voy a usar mucho en el futuro. Pero simplemente es una lástima que no pueda encontrar algo que funcione en las pendientes. Pero estoy seguro de que hay algo allá afuera, simplemente no lo he encontrado todavía, pero mientras tanto voy a seguir usando esta pequeña podadora DR porque está funcionando bien. De nuevo verás que si la pongo inclinada empieza a echar mucho humo. Este es el lugar donde ahora se encuentra el nuevo columpio de 22 pies de altura, pero en ese momento todavía no me había metido de lleno en ese proyecto y quería limpiar todo el pasto y las malezas alrededor antes de hacerlo. Bueno, después de usar ese pequeño cortador de maleza durante las últimas 3 horas, diría que funciona muy bien en terreno plano. Pero cada vez que lo ponía en una pendiente o con una carga, empezaba a echar mucho humo, y esa cosa está prácticamente nueva. Fue usada 3 veces por el tipo del que la conseguí. Y funcionó muy bien. Cortó esas cardos sin problema, hizo que todo lo demás se viera bien en terreno plano, pero claramente no puedo usar esa cosa en una pendiente. Y puede que simplemente no exista nada que funcione en pendientes aparte de mi desbrozadora, así que mi desbrozadora Eco, pero cada vez que la ponía en un ángulo donde estaba bajo carga, empezaba a echar humo. Y necesito revisar el aceite y asegurarme de que tenga suficiente antes de volver a usarla. Pero sí, de todos modos, otra pequeña lección interesante sobre cómo manejamos nuestra vida aquí. Vivir de la manera en que vivimos simplemente requiere mucho trabajo. Y la mayoría de las veces el equipo no lo soporta. Así que gracias a todos por tomarse el tiempo de ver el video de esta semana. En nuestro próximo video será la conclusión de la instalación de toda la tubería y, con suerte, la instalación del ventilador en el nuevo sistema de aire acondicionado Amish. Y con suerte, nuestra pequeña unidad de aire acondicionado portátil la vamos a jubilar. Nos vemos pronto.